Sobre eso es lo que te iba a decir. ¿Qué significa sobrediagnosticado? Bueno, que hemos estudiado a partir de diversas, pues tenemos evidencias, estudios, encuestas, y evidentemente el problema de la corrupción en nuestra cultura política en México, pues está muy detectado, identificado la raíz de este tipo de conductas desde el gobierno, pero también en la sociedad, están anidadas, están ancladas. El propio patrimonialismo en la cultura política mexicana, pues esta data de cientos de años, ¿no? Es decir, digamos, el patrimonialismo implica hacer uso del poder de forma personal, de forma discrecional. Incluso tenemos rasgos autoritarios en nuestra historia política mexicana, y obviamente este tipo de rasgos pues son antecedentes de la corrupción, porque la corrupción implica arbitrariedad, implica en un sentido estricto hacer uso del poder para fines privados. Dices eso, patrimonialismo. Sí, por supuesto. ¿Qué es eso? Y eso está, insisto, identificado claramente en nuestra sociedad. ¿Patrimonialismo qué es? Patrimonialismo es pretender que el poder lo usas bajo tu propio criterio para favorecerte a ti, a tu familia o a tus amigos. Acrecentar tus bienes. Así es. Las 30 casas del director de la CFE. Bueno, de cualquiera, pongamos ejemplos de cualquier tipo. Eso está muy evidenciado en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Incluso la propia gestación de la clase política y del Estado tiene indicios de que la propia o una parte del sector privado crece justamente a través de la relación o de la simbiosis con el poder. La casa que está por allá en Texas, creo que es de algún pariente del presidente. Bueno, pudiera ser, evidentemente, o sea, insisto, son indicios que tenemos, más no tenemos pruebas fehacientes que se hayan podido perseguir, que ese es el otro gran problema de nuestro problema de la corrupción, es la impunidad. Proyecto George Blue es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión: limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra. Proyecto George Blue. Es decir, que no se persiguen los delitos, que no se siguen de oficio, que no, por supuesto, se pueden, o la gente tiene miedo, por ejemplo, a denunciar, a hacer una denuncia formal de un hecho de corrupción, por miedo, pues evidentemente, a ser a lo mejor violentado, por miedo a no ser parte de ese negocio. Incluso en la Semana contra la Corrupción, un profesor del CIDE, no recuerdo su nombre en este momento, pero es un experto en el tema de gestión pública, nos relataba que él hizo algunos estudios de grupos de enfoque, entrevistas a profundidad con empresarios, con gente, comerciantes, es decir, gente del sector privado, y ellos perciben que son parte de la corrupción como una necesidad, casi, comparándolo, digamos, es parte del impuesto que los propios burócratas de cualquier nivel, desde el nivel municipal de un municipio pequeño hasta un nivel federal, ellos le ponen una cuota de entrada para que pueda el comerciante o el empresario pues poder hacer ciertos trámites, conseguir ciertas licencias para poder funcionar como negocio. Y esto evidentemente no es generalizado, pero existe en nuestra sociedad. Y por supuesto que hay políticas, ha habido programas, hay voluntades en muchos lados de poder combatir esto, pero también, por el otro lado, hay todavía mucha discrecionalidad y mucha falta de voluntad de no combatirlo, de no cooperar con estas Lo que dijo el presidente de que la corrupción es necesaria para que haya desarrollo en el país, impulso económico. El presidente del país que se mueve con 200 pesos en el bolsillo desde hace años,
¿Es correcto? ¿Es necesaria la corrupción? No recuerdo de esa declaración, pero por supuesto que no, desde el punto de vista ético, porque también eso es lo que hay que trabajar mucho con nuestra sociedad, con nuestros niños, con nuestros adolescentes, que no vean que finalmente la corrupción, como lo ha pasado lamentablemente, se ha normalizado en nuestra sociedad. Más bien es un acto que debe de considerarse incorrecto moralmente, y no al revés, como lo decía yo hace un momento, de la investigación del profesor del CIDE, que es un mal necesario. ¿Por qué? Porque si yo no coopero, si yo no doy mi cuota, pues me salgo del negocio. O me dejan, me clausuran mi changarro, ¿no? Sí, si no le entras, no te tocan los beneficios. Fíjate, todo me voy a permitir explayarme y a lo mejor lo voy a hacer a la ligera. Podría compararlo con lo que está sucediendo también ya en nuestra sociedad, que también es corrupción, que es la extorsión. En muchas regiones de nuestro país, los delincuentes están cobrando derecho de piso a la gente por trabajar, por vender productos y servicios, por vender el pollo, por vender las tortillas. Entonces están agregando un impuesto simplemente pues porque ellos quieren, porque están suplantando las funciones esenciales del Estado, que como tú sabes, y nos lo decía el Thomas Hobbes, el pensador inglés, finalmente la génesis del Estado, la gestación del Estado se da bajo dos principios fundamentales: el monopolio de la violencia y el monopolio del cobro de impuestos. Y lamentablemente lo que estamos viendo, no de forma generalizada, pero sí en algunos puntos importantes, incluso ya en el Estado de México, cerca de la capital del Estado, es el cobro, es la extorsión, el cobro de derecho de piso. Lamentablemente vimos hace algunas semanas el evento de Texcapilla, de Tizca, Texcaltitlán, que bueno, se produjo justamente a partir del hartazgo de los pobladores, de los jornaleros, los agricultores, que ya no aguantaron que les cobraran $1 por cada metro cuadrado de labor o de tierra cultivada. Esto es corrupción también, Pedro, y hay que decirlo. En el caso de que mencionas, contra los derechos humanos de todas las personas, contra los derechos de propiedad de los empresarios, contra el régimen de libertades públicas, y ahí es donde nuestro Estado se puede romper. en el caso que mencionas de Texcapilla, los pobladores se manifestaron. En una columna que tenemos en El Sol de Toluca mencionamos, bueno, iban a proteger a los ciudadanos que se defendieron, y resulta que parece que secuestraron a varios familiares y no los han rescatado. Sí, como una venganza, y ahí justamente el Estado no está cumpliendo con ese monopolio de la violencia de garantizar pues la libertad y la seguridad de las personas. No hay gobierno. Sí hay gobierno, pero no está cumpliendo con las funciones esenciales. ¿O es en algunos casos. un gobierno a modo favorece a los delincuentes? Bueno, ya lo hemos dicho, incluso se ha teorizado al respecto, es un Estado fallido en ese aspecto de seguridad, que es fundamental. Si no hay seguridad, ¿qué puedes hacer en educación si hay corrupción? En negocios si hay corrupción, en seguridad pública si hay corrupción. Bueno, creo que el camino, así como para el combate a la corrupción, como para la seguridad, es tejer redes ciudadanas, tejer redes sociales, de alguna manera compartir valores entre ciertos grupos de la población, de manera que se haga cada vez más fuerte esto y ahí no entre. ¿Tú le ves solución a corto plazo a este tema? No, yo creo que es uno de los riesgos a futuro de nuestra sociedad, el hecho de que no se garantice la seguridad de los ciudadanos, de que no se garantice los derechos de propiedad de las personas productivas, y en consecuencia se pierde el régimen de libertades públicas en nuestra sociedad. Eso me parece que es muy lamentable. No solamente está sucediendo en México, es un tema, por ejemplo, generalizado en América Latina y en otras sociedades, y me parece que ese es el principal tema que tenemos que trabajar a futuro, porque vienen proyectos también bien interesantes para México. El famoso nearshoring o relocalización de la industria global está favoreciendo a México, ya es una realidad en Tijuana, en el Bajío, en todo este clúster automotriz, en San Luis Potosí, Zacatecas, Saltillo, Monterrey, en fin, pero si no se garantizan los derechos de propiedad de las personas productivas, de los inversionistas, las libertades públicas, pues evidentemente esto va a ahuyentar a la inversión. ¿Qué garantía tendrían los empresarios extranjeros de que no les van a robar sus productos en los camiones
o les van a cobrar derechos de traslado de equipos o de abrir alguna distribuidora si el mismo Estado es el responsable? Yo creo que los grandes inversionistas no tienen ese problema, porque pueden tener seguridad privada para poder proteger sus inversiones. Creo que el problema es para el ciudadano común, el ciudadano de a pie. ¿Tú estás todavía presidiendo el CCM Toluca? De aquí a mayo del 2024 voy a continuar. De hecho, ayer tuvimos nuestra primera sesión del año con el representante. Bueno, déjame decirte que el comité coordinador municipal se compone de 3 elementos, que es, en este caso, yo represento al Comité de Participación Ciudadana, pero también está trabajando con nosotros el Contralor Municipal y Transparencia del municipio de Toluca. Juntos tenemos sesiones de trabajo con la finalidad de elaborar un programa que recientemente aquí lo presentamos el día de ayer, y poder ejecutar actividades, por ejemplo, de prevención de la corrupción en el ayuntamiento, labores de capacitación, de educación para los funcionarios públicos, y eso es básicamente lo que coordinamos con ellos en lo particular. Hay un tema también interesante, por ejemplo, somos parte del comité de giros de alto impacto del municipio de Toluca, este comité coordinador municipal. Este comité o esta comisión tiene que ver con la regulación de licencias de giros como por ejemplo gasolineras o industrias, y bueno, por eso estamos participando en ese comité, porque como ciudadanos y como parte de este sistema, pues es importante empezar a tener un ojo ciudadano en este tipo de comités. En la guerra de Calderón y ahora el abrazos y no balazos, me parece que sí tiene que haber un justo medio para poder tener un resultado, me parece que más cercano y sobre todo que nos brinde mayor estabilidad como sociedad. ¿Tenemos que convivir con la delincuencia? No tenemos. Entonces, ¿cómo agarramos un punto medio? Pues yo creo que tenemos que decidir cada uno de nosotros si queremos o no queremos hacerlo en cuanto a convivir con la delincuencia. ¿Tú quieres convivir con la delincuencia? No. Entonces hay que combatirla. Hay que combatirla, pero insisto, creo que hay, incluso desde la teoría de la seguridad pública, hay muchísimos especialistas que trabajan al respecto y que tienen muchas soluciones y propuestas para llegar a ello. Pues gracias, Paul. Aquí estamos con Paul Valdés, un reconocido investigador en la sociedad, politólogo él, y amigo mío además. Aquí estamos en George Loom. Y bueno, Paul, pues gracias. Pedro. Muchas gracias. Encantado. Gracias a ti. Dios te bendiga. Encantado igualmente. Gracias. Proyecto George Loop es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión. Limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra. Proyecto George Loop.